El utilitario rojo de Vivian brillaba en el camino de entrada, como un punto luminoso en la habitual grisura del atardecer de Greenville. Marianne aminoró el paso al acercarse al porche de su casa. La llegada del coche de su hermana solo significaba una cosa: otra petición de ayuda o dinero envuelta en dulces discursos y fingida preocupación. En 23 años de matrimonio, se había acostumbrado a esas visitas inesperadas. Pero hoy algo iba mal. El aire otoñal olía a hojas caídas y a humo de las chimeneas de los vecinos. Marianne se detuvo frente a la entrada, mirando el coche de su hermana. La brillante pintura nueva le decía que Vivian había encontrado una vez más la forma de gastar dinero en oropeles exteriores en lugar de resolver sus problemas económicos acumulados. La hermana menor siempre tenía un don para crear la apariencia de prosperidad, incluso cuando se dejaba los últimos dólares en el bolso. Las llaves tintinearon en la cerradura más silenciosamente de lo habitual. Marianne siempre entraba en casa con cuidado después de un largo día de trabajo, para no destruir el delicado equilibrio de la paz familiar con un movimiento descuidado. La documentación técnica que editaba en la oficina de Softec requería precisión y atención al detalle, cualidades que, sin darse cuenta, había trasladado a su vida doméstica. Cada párrafo de las instrucciones del software tenía que revisarse 3 veces. Cada palabra tenía que valer por sí misma. En el pasillo olía a café recién hecho mezclado con el ligero aroma del perfume de Vivian, el caro perfume Chanel que su hermana menor había comprado con su último dinero para mantener la ilusión del éxito de su salón de belleza. Marianne habría reconocido el aroma entre 1000 otros. Con demasiada frecuencia acompañaba las peticiones de préstamos y las historias de penurias temporales. Las voces procedían del salón, suaves pero tensas, como si estuvieran discutiendo algo importante y delicado. La entonación era seria, de negocios, no como la charla habitual de Vivian sobre los clientes del salón o los últimos cotilleos. Marianne se quitó los zapatos y los colocó ordenadamente en fila con el resto de su calzado. Incluso una cosa tan pequeña le daba una sensación de control sobre el caos de la vida cotidiana. Colgó el bolso en un gancho cerca del espejo y se arregló las canas. El reflejo mostraba a una mujer cansada de 58 años cuyo rostro conservaba vestigios de su antaño vívida belleza. Los rasgos correctos que habían atraído las miradas masculinas en su juventud parecían ahora desdibujados por el tiempo y el cuidado. Al lado de la brillante Vivian, siempre se sentía como una pálida copia, un desafortunado ensayo para una gran actuación. Marianne se desabrochó los botones de la chaqueta y se la quitó, colgándola en el perchero con pedante pulcritud. Había sido un día especialmente ajetreado en Softec. La nueva versión del software tenía muchos errores de documentación que debían estar arreglados para mañana por la mañana. Los pensamientos sobre el trabajo inacabado seguían dando vueltas en mi cabeza, impidiéndome dedicarme por completo a las tareas domésticas. La puerta del salón estaba entreabierta. Marianne vio a Randolph sentado en su sillón favorito de cuero color chocolate oscuro. Era el sillón que habían comprado hacía 5 años, cuando su empresa de importación de jardinería iba especialmente bien. En aquella época parecía que la vida iba mejor, que las dificultades económicas eran cosa del pasado. Su marido lucía un aspecto inusualmente formal para un entorno doméstico. Camisa planchada, corbata apretada, pelo pulcramente peinado con gomina. Por lo general, a esas horas ya se había puesto la ropa de casa y encendido la televisión para ver las noticias de la noche. Las canas de sus sienes se habían hecho más evidentes en los últimos meses, y las arrugas del contorno de sus ojos se hacían más profundas. 59 años le habían pasado factura, sobre todo cuando Randolph creía que nadie le observaba. Vivian se sentó en el sofá de enfrente, cruzando las piernas y mostrando sus torneadas pantorrillas en medias color carne. El vestido de color azul marino le ceñía la figura, resaltando las curvas que la naturaleza había regalado generosamente a la menor de las hermanas Connelly. La mujer, de 35 años, sabía cómo presentarse de forma que los hombres se olvidaran de la razón y el sentido común. Estaba sentada con la espalda recta, una mano apoyada en el reposabrazos del sofá y la otra sosteniendo una taza de café. La tercera persona de la reunión se sentó de lado a la puerta, y Marianne solo pudo ver su perfil. El desconocido de mediana edad vestía un traje oscuro y sostenía una carpeta de cuero. La tela de la chaqueta parecía cara, hecha a medida.
Sus bigotes grises y su caro reloj Omega le daban el aspecto de un hombre acostumbrado a un entorno de negocios y a negociaciones serias. Sus modales eran tranquilos y seguros, el típico representante de la élite profesional que se gana la vida resolviendo los problemas de los demás. En la mesita que había entre ellos había algunos papeles, pulcramente apilados. Marianne se fijó en los formularios oficiales, los sellos, las firmas. Todo parecía serio y jurídicamente significativo. Un documento estaba separado de los demás y pudo distinguir el título, algo sobre una transferencia de activos. Marianne querida. La voz de Randolph era un poco más alta de lo habitual, como si quisiera alertar a los demás de su llegada. El tono era el tipo de bienvenida tensa que utilizaba con vecinos o conocidos casuales. Llegas justo a tiempo. Entró en el salón, sintiendo las atentas miradas de los tres. El ambiente de la sala era tenso, como si su aparición hubiera interrumpido una conversación importante. Vivian le dedicó la deslumbrante sonrisa que solía reservar para ocasiones especiales, cuando necesitaba rogar o persuadir. Sus dientes eran perfectamente blancos, resultado de un costoso tratamiento blanqueador que se había hecho en una de las mejores clínicas dentales de la ciudad. El desconocido se levantó de su asiento y le tendió la mano para estrechársela. Era un hombre acostumbrado a causar una buena primera impresión a sus clientes. Cole Harris se presentó, apretándole la palma de la mano un poco más de lo necesario. El apretón de manos fue firme, dominante, indicando un hábito de control. Es un placer conocerla, señora Bailey. El nombre no le decía nada a Marianne, pero los modales y el aspecto del hombre indicaban claramente su profesión. O era abogado, agente de seguros o asesor financiero. La gente de ese tipo venía a su casa rara vez, y normalmente por motivos serios. La última vez que un visitante así había venido hacía 3 años, cuando Randolph había tenido problemas con Hacienda. «Siéntate, hermanita», le dio Vivian una palmada en el sofá. Su voz sonaba dulce como la miel, pero Marianne pudo detectar una nota de impaciencia en ella. «Estamos hablando de negocios, nada del otro mundo, solo formalidades». Randolph tosió y movió el pie. El anillo de casado brillaba en su dedo, pero no miró a su esposa sino a Harris. Parecía haber un entendimiento tácito entre los hombres, un vínculo invisible que excluía a las mujeres de una parte importante de la conversación. Marianne conocía la expresión del rostro de su marido, cuando planeaba algo serio y no quería revelar sus cartas antes de tiempo. «Sabes, cariño», comenzó su marido, ajustándose la corbata. «Hay algo que tenemos que hablar contigo, pero puede esperar. Ahora mismo estamos terminando una conversación de negocios con el señor Harris». Marianne sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Conocía aquel tono, el tono cortésmente distante que Randolph utilizaba cuando quería deshacerse de un testigo no deseado. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a reconocer esos matices del comportamiento de su marido, a leer entre líneas sus palabras y sus gestos. Harris reunió varios documentos en una pila y los metió en una carpeta, pero dejó una hoja sobre la mesa. Marianne pudo ver el sello de un bufete de abogados y algunas firmas al pie de la página. El papel parecía oficial e importante. «¿Nos preparas más café?», preguntó Vivian, inclinando la cabeza hacia un lado y sonriendo de un modo especialmente encantador. Era un gesto que había practicado frente al espejo cuando era adolescente, para maximizar el efecto. «Se te da muy bien. ¿Recuerdas cuando eras niña y mamá siempre decía que hacías el mejor café de la familia?». La petición sonaba como un pedido suave, envuelto en recuerdos de infancia y cumplidos. Vivian siempre había tenido un don para manipular a la gente explotando sus debilidades y sus buenos sentimientos. Marianne asintió y se dirigió a la cocina, pero se dio la vuelta antes de salir. Harris ya estaba sacando nuevos documentos de una carpeta. Vivian se había acercado más a Randolph, y su marido la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. Era una mezcla de culpabilidad y determinación, como la de un hombre que se dispone a hacer algo desagradable pero necesario. Marianne solo había visto esa expresión en su rostro unas pocas veces en su largo matrimonio. Cuando había despedido a antiguos empleados, cuando había vendido la casa de sus padres, cuando había tomado decisiones difíciles que perjudicaban a otras personas. La cocina la recibió con su habitual comodidad y orden. Las cortinas amarillas que ella misma había cosido 5 años atrás difuminaban suavemente la luz del sol poniente.
En el alféizar de la ventana había macetas de geranios, las únicas flores que Marian sabía cultivar. Todo le resultaba familiar. Cada objeto estaba en su sitio. Encendió la cafetera y empezó a sacar tazas del armario. Los movimientos eran automáticos, perfeccionados por años de repetición. Detrás de la delgada pared se oían voces apagadas, pero era imposible distinguir las palabras. El tono de la conversación se volvió más formal, oficial. De vez en cuando se oía la risa de Vivian, tintineante y coqueta, diseñada para cautivar al público masculino. Marianne abrió una lata de café molido y aspiró su profundo aroma. Extrañamente, el aroma no le traía hoy la calma habitual. Al contrario, la ansiedad crecía por momentos. Algo estaba ocurriendo en su casa, algo importante de lo que ella estaba cuidadosamente apartada. La sensación le resultaba familiar, de la misma manera que cuando era niña, sus padres la excluían de las conversaciones sobre problemas familiares. La cafetera silbó y soltó un hilillo de vapor. Marianne colocó en una bandeja 3 tazas de porcelana del juego que habían recibido como regalo de bodas. Añadió un azucarero con pinzas y una jarra de leche. Todo tenía que parecer inmaculado. Esa era su naturaleza. Incluso en sus momentos de confusión interior, seguía prestando atención a los pequeños detalles. Las voces en la sala de estar se hicieron más bajas, casi un susurro. Marianne escuchaba con la oreja pegada a la pared, pero solo podía captar palabras aisladas. Documentos, firmas, plazos, activos. Estaba claro que la conversación versaba sobre algo serio y oficial, quizá relacionado con los negocios de Randolph o con los asuntos financieros de la familia. Recogió la bandeja y regresó lentamente al salón. El trío de la mesa enmudeció ante su aparición, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Harris volvió a doblar apresuradamente los papeles en la carpeta, dejando solo una página sobre la mesa. Vivian sonrió aún más, pero en sus ojos brilló algo parecido a la irritación por la interrupción de la conversación. Marianne dejó las tazas con cuidado, sintiendo la tensa atención de los presentes. Todos sus movimientos parecían ser evaluados y analizados. Randolph le dio las gracias en voz baja por el café, pero su mirada pasó de largo sin detenerse en su rostro. Harris asintió con cortesía profesional y Vivian empezó a elogiar el aroma y el sabor de la bebida. El ambiente de la habitación estaba cargado de una tensión tácita. Marianne se sintió como una extra en su propia casa, una testigo inoportuna del secreto de otra persona. Marianne colocó la bandeja vacía en el fregadero y abrió el grifo, dando la impresión de estar lavando los platos. El sonido del chorro debería haber tranquilizado a los que estaban sentados en el salón y haberles dicho que estaba realizando las tareas domésticas normales y no espiando su conversación. Pero en lugar de coger la esponja, cerró el grifo con cuidado y se quedó inmóvil, escuchando las voces que salían del grifo. La tensión en la casa parecía física, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. En 23 años de matrimonio, Marianne había aprendido a leer el estado de ánimo de una casa por los detalles más pequeños. El crujido de las tablas del suelo, la entonación de las voces, incluso el modo en que se cerraban de golpe las puertas de los armarios. Esta noche, todo indicaba que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Caminó en silencio hasta la puerta trasera de la cocina, que daba al pequeño jardín que había detrás de la casa. El aire otoñal era fresco y húmedo, y olía a hojas frescas y al humo de las chimeneas de los vecinos. Marianne cerró la puerta con cuidado, dejando solo una estrecha rendija, y recorrió el perímetro de la casa, pisando el césped para evitar el crujido de las hojas caídas bajo los pies. La ventana del salón daba al lateral de la casa, donde había un viejo arce plantado por los anteriores propietarios. El grueso tronco y los extensos arbustos de lilas creaban un refugio natural. Marianne se agachó detrás de los arbustos, sintiendo cómo la tierra húmeda empapaba la tela de sus pantalones. Desde allí podía oír la conversación, pero permanecía invisible para los que estaban sentados en la sala. La voz de Randolph era apagada pero clara. Su tono era comercial, serio, como el que empleaba para hablar con los proveedores o los empleados del banco. Marianne sacó su teléfono del bolsillo y encontró la aplicación de la grabadora de voz. Sus dedos temblaron ligeramente de emoción cuando pulsó el botón de grabación. La luz roja parpadeó, indicando que el dispositivo funcionaba. «Señor Harris», dijo Randolph, «repasemos de nuevo los puntos principales. Tengo que asegurarme de que no se nos escapa nada».
Harris tosió, y el sonido fue formal, profesional. Marianne se lo imaginó ajustándose la corbata u hojeando documentos en una carpeta. Y así fue. El patrón es bastante estándar para este tipo de cosas. Su empresa, Garden Tool Imports, tiene importantes deudas con varios acreedores. El importe total es de aproximadamente $600,000. First National Bank, proveedores de China, alquiler de almacenes, más una deuda tributaria de $80,000. Marianne sintió que la sangre se le escurría de la cara. $600,000. No tenía ni idea de que los negocios de Randolph fueran tan mal. Durante los últimos meses había hablado de dificultades temporales, de una caída en la demanda de equipos de jardinería, pero nunca había mencionado cantidades concretas. Mi mujer no sabe nada de la realidad de la situación, dijo Randolph. No había arrepentimiento ni culpabilidad en su voz, solo una afirmación de hecho. Marianne es crédula. Firmará cualquier documento si le digo que es necesario para los negocios. Vivian se echó a reír. El sonido era melodioso, pero con notas metálicas. Marianne habría reconocido aquella risa entre mil otras. Era la forma en que su hermana se había reído de niña cuando conseguían engañar a sus padres o profesores. «Randy, eres terrible», dijo Vivian juguetonamente. «Pero es por nuestro futuro, ¿no?» Marianne lo entenderá con el tiempo. Las familias se rompen, es normal. Las palabras cortaron como un cuchillo. Nuestro futuro. Las familias se rompen. Marianne se tapó la boca con la palma de la mano para no chillar accidentalmente. Así que el divorcio formaba parte del plan. Randolph no solo iba a declararse en bancarrota, sino que planeaba empezar una nueva vida con su hermana. Harris revolvió papeles, al parecer buscando los documentos adecuados. De acuerdo, el primer paso es conseguir una fianza. Tu mujer tiene que firmar un documento que la haga personalmente responsable de las deudas de la empresa. Lo presentaremos como una medida temporal para reestructurar los préstamos. ¿Y ella no sospechará nada?, preguntó Vivian. Había preocupación en su voz, no por Marianne, sino por la seguridad de su plan. Es poco probable, respondió Harris con seguridad profesional. El papeleo se tramitaría según el procedimiento bancario habitual. Los cónyuges a menudo se avalan mutuamente en los negocios familiares. Nada sospechoso. Marianne oía el latido de su corazón. El pulso le latía tan fuerte en las sienes que temía que se oyera en toda la casa. Le temblaban las manos, pero sujetaba el teléfono con fuerza, sin dejarlo escapar. Randolph se aclaró la garganta. ¿Qué pasa con la cronología? Necesito saber de cuánto tiempo disponemos. Después de firmar la fianza, tendremos unos 3 meses antes de que la empresa entre en quiebra, explicó Harris. Durante ese tiempo, tendrás que solicitar el divorcio y proteger tus bienes personales en la medida de lo posible. La casa, los coches, los ahorros, todo tiene que estar dispuesto de tal manera que los acreedores no puedan echar mano de ello. ¿Y Marianne?, preguntó Randolph, y en su voz se notaba algo que podría confundirse con preocupación. ¿Qué va a hacer de ella? Vivian resopló. Randy, no finjas que te importa. Lo hemos acordado todo. Marianne recibirá su parte en el divorcio, y las deudas seguirán recayendo sobre ella como avalista. Es lo justo. Ella ha vivido de tu negocio durante 20 años. Marianne cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Me parece justo. 20 años lo ha puesto todo en esta casa. Tiempo, esfuerzo, alma. Trabajó incansablemente para sostener el presupuesto familiar cuando Randolph tenía dificultades. Renunció a sus propios deseos por el bienestar común. Harris continuó explicando. Su voz sonaba monótona, como la de un profesor dando una conferencia. El punto clave es el momento. El divorcio debe solicitarse después de que se presente la fianza, pero antes de que se declare la quiebra. Esto creará una barrera legal entre las deudas de la empresa y los bienes personales del señor Bailey. El tribunal de divorcio dividirá los bienes, y los acreedores solo podrán reclamar la parte que le quede al deudor, es decir, a la señora Bailey. Vivian aplaudió como un niño que recibe un juguete largamente esperado. Es brillante. Marianne se quedará con la mitad de la casa y nosotros con la otra mitad, además de liberarnos de la deuda. Y nadie podrá acusarnos de deshonestidad. Todo es legal. No exactamente legal, corrigió Harris secamente. Es un fraude de quiebra.
Si alguien puede demostrar que la fianza se ejecutó con intención, tendremos serios problemas, pero con la documentación adecuada, sería extremadamente difícil demostrar dolo. Randolph guardó silencio, y en la pausa Marian oyó el tic-tac del reloj del salón. Cada segundo parecía una eternidad. De acuerdo, dijo por fin su marido. ¿Cuándo podemos empezar? Los papeles están listos, contestó Harris. Solo tenemos que conseguir las firmas. Te aconsejo que actúes con rapidez. Cuanto más tardemos, mayor será el riesgo de que alguien sospeche algo. Vivian volvió a reírse, un sonido que parecía el de un cuchillo raspando un cristal. Marianne es tan ingenua. Recuerdo que cuando era niña podía convencerla de cualquier cosa. Le decía que si te comías un hueso de cereza, te crecería un árbol en el estómago. Ella se lo creía y se tragaba un laxante para expulsar la semilla. Los tres se rieron y sus carcajadas sonaron como una sentencia. Marianne se dio cuenta de que para ellos no era una persona, sino una mera herramienta, un medio para un fin. 23 años de matrimonio, tradiciones familiares, recuerdos compartidos. Todo eso no significaba nada ante la oportunidad de hacerse rico y empezar una nueva vida. Oyó a Harris reuniendo papeles, el susurro de los papeles, el sonido de una carpeta al cerrarse. Bien, caballeros, dijo el abogado. Creo que estamos de acuerdo. Mañana tendré listos los documentos finales. Señor Bailey tendrá que traer a su esposa a mi oficina para firmar. Dígale que es el procedimiento habitual para reestructurar el préstamo. ¿Y si quiere leer los documentos? Randolph preguntó. Habrá mucha jerga jurídica, la tranquilizó Harris. La gente corriente no suele entrar en detalles. Además, puedes decir que tienes prisa, que el banco espera que los papeles estén firmados a una hora determinada. Marianne apagó la grabadora y se guardó cuidadosamente el teléfono en el bolsillo. La grabación bastó para captar lo esencial del plan. Iban a utilizarla como chivo expiatorio, cargarle todas las deudas y empezar una nueva vida de cero. Se levantó cautelosamente del suelo y se sacudió la tierra húmeda y las hojas caídas de los pantalones. Sentía las piernas mareadas y la cabeza le latía con fuerza por el esfuerzo. Pero junto con la conmoción llegó algo más. Una fría claridad, la comprensión de que tenía que actuar. Caminando en silencio por la casa, Marianne regresó a la cocina por la puerta trasera. Encendió la luz y empezó a fregar ruidosamente los platos para aparentar una actividad doméstica normal. En el espejo de la nevera vio su reflejo, la cara pálida, el pelo revuelto, los ojos manchados de lágrimas. Del salón llegaban los sonidos de las despedidas, la voz de Harris, el ruido de pasos, el portazo de la puerta principal. Luego se oyó el ruido del motor de un coche. El abogado se había marchado. Marianne siguió lavando las tazas ya limpias, sin fiarse de salir a ver a su marido y a su hermana. Temía que su cara la delatara, que se dieran cuenta. Lo había oído todo. La risa de Vivian sonaba ahora más relajada, aliviada. Al parecer pensaban que la parte más difícil de las negociaciones había terminado. Randolph decía algo en voz baja, pero con una entonación suave, como hacía años que no utilizaba con Marianne. Puso la última taza en el tendedero y se secó las manos con una toalla. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero sus pensamientos estaban más claros. Tenía la cinta, tenía pruebas. Ahora era cuestión de decidir qué hacer con esa información. Marianne se estaba limpiando lentamente las manos con el paño de cocina cuando oyó que Vivian le susurraba algo a Randolph. La voz de su hermana sonaba conspirativa, íntima, como hablan las personas que comparten secretos y hacen planes. Volvió a sacar el teléfono y encendió la grabación. Ya no le temblaban los dedos. La conmoción había sido sustituida por la fría determinación de grabar cada palabra. «Randy, ¿estás seguro de que no sospechará nada?» La voz de Vivian llegaba desde el salón, amortiguada pero nítida. «Marianne no es tan estúpida como parece. ¿Recuerdas cómo se dio cuenta de que sacaba dinero del bolso de mamá?» Randolph resopló, con un sonido despectivo y carente de calidez. «Eso fue hace 30 años, Viv. Ahora es diferente. El trabajo, la casa, la rutina, la han matado. Desde hace unos años firma documentos sin siquiera leerlos. Confía plenamente en mí». Marianne se apoyó en la encimera de la cocina, sintiendo que las palabras de su marido dolían más que el dolor físico. Tenía razón. Ella confiaba en él incondicionalmente.
Cuando Randolph le pedía que firmara pólizas de seguros, documentos bancarios, declaraciones de la renta, ella nunca hacía demasiadas preguntas. Lo consideraba una muestra de apoyo familiar. ¿Y si Harris nos está mintiendo?, continuó Vivian. ¿Y si tiene sus propios planes para nuestro dinero? Cole es un experto acreditado, replicó Randolph con seguridad. Ya ha llevado a cabo algunos de estos planes. La clave está en hacer bien el papeleo y no dejar rastro de premeditación. Marian oyó el crujir de papeles y el tintineo de tazas de café. Al parecer, Randolph estaba sirviendo el resto del café. «Cuéntame otra vez lo de la firma falsificada», preguntó Vivian. No acababa de entender esa parte. Randolph tosió, adoptando el tono de un conferenciante. «Mira, esta es la parte más delicada. Marian firmará los documentos de la fianza voluntariamente, pero Harris les añadirá cláusulas adicionales después de la firma. Ampliará la lista de deudas, aumentará las cantidades. La técnica se llama contrato de construcción. La base es legal y los detalles se añaden después». Vivian silbó bajo con admiración. ¿Y nadie puede demostrar la falsificación? ¿Cómo? No es como si Marian fuera a escudriñar cada línea. Y para cuando se descubra el fraude, será demasiado tarde. Los documentos estarán en vigor, el dinero se habrá gastado y se habrá declarado la quiebra. Mary Ann apretó los ojos, imaginando el alcance de su plan. No solo iban a engañarla, sino que planeaban destruirla financiera y emocionalmente. Dejarla con deudas que no había contraído, despojarla de su casa y de los ahorros que había acumulado durante décadas de trabajo. ¿Y el divorcio?, preguntó Vivian, y se notaba la impaciencia en su voz. ¿Cuándo lo presentarás? Harris aconseja esperar un mes después de tramitar la fianza. Necesitamos que los papeles surtan efecto y que los bancos obtengan garantías oficiales. Entonces le diré a Mary Ann que no puedo seguir viviendo en este matrimonio, que tenemos que separarnos amistosamente. Vivian soltó una carcajada, melodiosa pero despiadada. ¡Amistosamente! Randy, eres increíble. Cuando se quede con $500,000 de deudas, el divorcio le parecerá el mal menor. Precisamente por eso el plan funciona, asintió Randolph. Psicología, querida. Ante el desastre, una persona está dispuesta a aceptar cualquier condición para minimizar los daños. Mary Ann sintió náuseas. Habían discutido la destrucción de su vida como una transacción comercial, calculando reacciones psicológicas y matices legales. 23 años de matrimonio se habían reducido a un conjunto de técnicas manipuladoras y ardides financieros. ¿Y la casa?, preguntó Vivian. Es nuestro principal activo. Dividiremos la casa en el divorcio, explicó Randolph con paciencia. Mary Ann tiene derecho legal a la mitad, pero como estará endeudada, tendrá que vender su parte para pagar a sus acreedores. ¿Y nosotros compraremos su parte por una suma simbólica? No nosotros personalmente. Harris hará la compra a través de una empresa fantasma. Parecerá una transacción de mercado normal. Marian obtendrá suficiente dinero para saldar algunas de sus deudas, y nosotros nos quedaremos con toda la casa por prácticamente nada. Vivian aplaudió encantada. Ya me imagino rediseñando el salón. Siempre he querido una casa grande con chimenea, y esta cocina desangelada necesita un cambio moderno. Marian apretó los puños hasta que le dolieron las articulaciones. Vivian ya estaba planeando cómo viviría en la casa que Mary Ann había amueblado durante años. Cada habitación guardaba su trabajo, su gusto, sus recuerdos. Las cortinas amarillas de la cocina las había cosido ella misma. El papel pintado del dormitorio que había elegido con Randolph en su primer año de matrimonio. El jardín de detrás de la casa lo había plantado con sus propias manos. «Pero no nos precipitemos con los cambios», advirtió Randolph. «Debemos esperar a que sea oficial. No quiero que Mary Ann sospeche». «Por supuesto, lo comprendo. Pero no te importa que empiece a mirar muebles, ¿verdad? No comprar, solo mirar opciones. Haz lo que quieras, pero ten cuidado». Mary Ann oyó el ruido de sillas que se apartaban. Pasos sobre el parqué. Al parecer se habían trasladado al sofá para sentarse más cerca. Sus voces se hicieron más bajas, más íntimas. «Randy, ¿no te da ninguna pena?», preguntó Vivian en voz baja. 20 años juntos después de todo. 23, corrigió Randolph. Y no lo siento. En los últimos años nuestro matrimonio se ha convertido en una formalidad. Vivimos como vecinos en un piso comunal, educados pero insensibles.
Pero ella te quiere. A Marian le gusta la estabilidad y la rutina, dijo Randolph con rigidez. Tiene miedo al cambio. Se aferra al pasado. Quiero vivir. Quiero sentirme joven y deseable. Contigo lo soy. Vivian se echó a reír con suficiencia. Eres un adulador, pero me gusta. Marianne nunca supo apreciar a los hombres. Recuerdo que en el colegio todos los chicos se enamoraban de ella, y ella ni se daba cuenta. Pero tú te fijabas en todo. La voz de Randolph se volvió aterciopelada. Y sabías aprovechar la atención de los hombres. Eso es un talento, convino Vivian con coquetería. Es una pena que me diera cuenta tan tarde. Si nos hubiéramos conocido antes, habríamos perdido muchos años. Marianne oyó el sonido de un beso, largo y apasionado. Su corazón se estrujó de dolor y humillación. Se habían besado en su casa, en su sofá, planeando la destrucción de su vida, y sin embargo se creían una pareja romántica que merecía ser feliz. ¿Qué pasa con la cronología?, preguntó Vivian cuando terminó el beso. ¿Cuánto durará todo el proceso? Harris dice que entre 4 y 5 meses de principio a fin, contestó Randolph. Un mes para las fianzas, otro mes para activar las deudas, luego la demanda de divorcio, el proceso judicial. Seremos libres en primavera. En primavera, repitió Vivian soñadoramente, justo a tiempo para mi cumpleaños, el mejor regalo que podría desear. Estoy pensando en una luna de miel, dijo Randolph, en algún lugar de Europa. París, Roma, Barcelona. Lugares donde podamos ser una pareja feliz sin demasiadas preguntas ni miradas críticas. Marianne se tapó la boca con la mano para no gemir de dolor. Estaban planeando una luna de miel con el dinero de la venta de su casa y de arruinarle la vida. París, que ella siempre había soñado con visitar, pero había aplazado el viaje en aras del presupuesto familiar. Imagínate, continuó Randolph, pasearemos por los Campos Elíseos, desayunaremos en un café de Montmartre, nos besaremos en la Torre Eiffel. Nadie nos conoce, a nadie le importa nuestro pasado. Y luego volveremos a nuestra casa, añade Vivian. La reconstruiremos, tendremos un gato o un perro. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, repitió Randolph. Me gusta cómo suena eso. Marianne apagó la grabadora y se guardó el teléfono en el bolsillo con manos temblorosas. La grabación era suficiente, más que suficiente. Cada palabra, cada detalle de su plan grabado. Ahora tenía pruebas no solo de fraude, sino de traición, no solo de engaño financiero, sino de traición absoluta. Caminó en silencio hasta la ventana y miró hacia el patio. Un atardecer otoñal descendía sobre Greenville. Las farolas amarillas iluminaban las calles vacías. En algún lugar ladraba un perro. En algún lugar sonaba música. La vida corriente de una ciudad americana corriente. Pero para Marianne, este mundo había cambiado irrevocablemente. Del salón llegaban risas apagadas y susurros. Al parecer, Randolph y Vivian estaban disfrutando de la cercanía y haciendo planes para el futuro. Su futuro construido sobre las ruinas de la vida de ella. Marianne abrió la puerta del armario y sacó la botella de whisky que Randolph guardaba para ocasiones especiales. Se sirvió una pequeña porción y se la bebió de un trago. El alcohol le quemó la garganta, pero le produjo alivio, un dolor sordo en lugar de agudo. Se miró en el espejo de la nevera. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero su mirada era dura. Una víctima se estaba convirtiendo en una persona dispuesta a luchar. El plan de Randolph y Vivian era bueno, pero tenía un fallo importante. La habían subestimado. Marianne volvió a guardar la botella en la taquilla y enjuagó el vaso con cuidado. Necesitaba pensar, planificar y actuar. Tenía antecedentes, pero no era suficiente. Necesitaba un abogado, una estrategia, tiempo para prepararse. Miró el reloj de la cocina. Las 8:30 de la tarde. Mañana es jueves, día laborable. Podría encontrar una excusa para salir temprano de la oficina y hacer sus cosas. Mientras tanto, todo seguiría igual, sin señales de que nada hubiera cambiado. Marianne se arregló el pelo y salió de la cocina con su expresión habitual. El jueves por la mañana, Marianne se despertó antes que su despertador. Su sueño era intranquilo, lleno de fragmentos de la conversación de la noche anterior, y se despertó varias veces con el corazón latiéndole con fuerza. Randolph dormía a su lado, de espaldas a ella, respirando de forma uniforme y tranquila. Era asombroso lo fácil que dormía la gente que planeaba la ruina de otra persona.
Se levantó con cuidado de la cama, intentando que no chirriaran los muelles del colchón. En el cuarto de baño, miró su reflejo en el espejo. Su rostro se había vuelto gris, con sombras bajo los ojos. Pero su mirada era diferente. En lugar de la sumisión habitual, había determinación en ella. De la noche a la mañana, había pasado de ser una esposa confiada a una mujer dispuesta a luchar por su futuro. Marian se duchó, se vistió con un estricto traje de negocios y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Los movimientos eran familiares, automáticos, como había empezado cada mañana durante 23 años. Pero hoy, cada acción le resultaba trabajosa, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que hubiera olvidado sus líneas. Randolph apareció en la cocina a las 7:30, como de costumbre. Llevaba el pelo revuelto y la cara ligeramente hinchada por el sueño. La besó en la mejilla. Un beso de casado, carente de pasión o ternura. Solo una costumbre, parte del ritual matutino. «Buenos días, cariño», murmuró, sirviéndose una taza de café. «¿Has dormido bien?» «Bien», respondió Marianne, volteando huevos revueltos en una sartén. «¿Has dormido bien? ¿Anoche terminaste demasiado tarde con Vivian?» Randolph se tensó sutilmente, pero su voz permaneció indiferente. «Los asuntos familiares de siempre. Ya conoces a Viv. Le gusta complicar las cosas. Me llevó mucho tiempo explicarle algunas cosas». Marianne asintió, fingiendo estar totalmente absorta en la preparación del desayuno. Cada palabra de su marido sonaba ahora diferente, llena de significados ocultos. Asuntos de familia. Qué cínico sonaba eso después de lo de ayer. «Por cierto», dijo Randolph, sentándose a la mesa, «puede que necesitemos ver a un abogado la semana que viene. Asuntos de la empresa. El banco exige garantías adicionales para ampliar el préstamo». Marianne le puso delante un plato de huevos revueltos y bacon, intentando que no le temblaran las manos. «¿Tiene esto algo que ver conmigo?» «Bueno, eres mi mujer. A veces los bancos exigen la firma de los dos cónyuges para la responsabilidad solidaria. Es una formalidad, nada serio. Responsabilidad solidaria». Con qué suavidad dijo esas palabras, como si las hubiera ensayado. Marianne permaneció en silencio, solo asintió. Le dejó pensar que su plan funcionaba a la perfección. Desayunaron en el silencio habitual, intercambiando solo algunas frases sobre el tiempo y los planes para el día. Randolph se marchó a la oficina a las 7 de la mañana, como de costumbre. Le dio un beso de despedida y le deseó un buen día. El marido perfecto, cariñoso y atento. Marianne recogió la mesa, fregó los platos y solo entonces se permitió sacar el teléfono. Encontró el número de Daniel Croft en su lista de contactos. Se habían conocido hacía 10 años, cuando ella editaba documentos técnicos para el bufete de abogados de él. Daniel estaba especializado en derecho de sociedades. Era inteligente, decente y, lo que era más importante, no pertenecía al círculo de conocidos habituales de Randolph. El número fue contestado al segundo timbrazo. Daniel Croft al habla. «Hola, Daniel. Soy Marianne Bailey. ¿Te acuerdas de mí?» «Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, Marianne? Ha pasado un tiempo». «Daniel, necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos hoy?» «Es urgente». Hubo una pausa en el teléfono. Daniel siempre había sido un hombre perspicaz y el tono de su voz debió de alertarle. «¿Era grave?» «Muy serio. Asuntos familiares y financieros. No puedo hablar de ello por teléfono». «Ya veo. ¿Puedes estar en mi oficina a las 2:00? Me dará una ventana entre reuniones». «Lo tendré». «Gracias, Daniel». «De nada». «Y Marianne, si es realmente urgente, trae cualquier documento que pueda ser relevante para el problema». Colgó y miró el reloj. Las 10 de la mañana. Faltaban 4 horas para la reunión. Tiempo para ordenar sus ideas y preparar la conversación. En la oficina de Softec, Marianne trabajaba como una autómata. Editaba instrucciones de instalación de software, comprobaba la terminología técnica, corregía errores gramaticales. Un trabajo habitual que normalmente la tranquilizaba y le permitía olvidar sus problemas. Pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a la grabación del teléfono y al plan de Randolph. A las 2:30 le dijo a su jefe que no se encontraba bien y le pidió que la dejara salir antes. Bob Miller, jefe del departamento de documentación técnica, se mostró comprensivo. Marianne rara vez pedía favores
y siempre hacía su trabajo bien y a tiempo. La oficina de Daniel estaba situada en el centro de Greenville, en un viejo edificio de ladrillo que antes había sido un banco. Amplias ventanas, techos altos, muebles de madera maciza oscura. Todo en aquel lugar hablaba de estabilidad y fiabilidad. La recepcionista, una mujer de mediana edad vestida con un elegante traje, la recibió con cortesía profesional y la hizo pasar al despacho de Daniel. Daniel Croft la saludó, como siempre, con una cálida sonrisa. 45 años, sienes canosas, ojos marrones inteligentes tras unas gafas de montura fina. Un hombre que inspiraba confianza a primera vista. Le dio un abrazo amistoso y la sentó en una cómoda silla frente a su escritorio. «Pareces cansada», dijo, sirviéndole agua de la jarra. «Y preocupada. ¿Qué te pasa?» Marian aceptó el vaso y bebió un sorbo, reflexionando. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar la situación sin parecer paranoica? «Daniel, anoche me enteré por casualidad de que mi marido planea cargarme con las deudas de su empresa y luego divorciarse de mí, con la ayuda de un abogado llamado Cole Harris. Tengo una grabación de audio de su conversación». Daniel enarcó las cejas. Se recostó en su silla, digiriendo la información. «Son acusaciones graves, Marian. ¿Estás segura de lo que has oído?» Ella sacó su teléfono y encendió la grabación. Daniel escuchó en silencio durante los siguientes 10 minutos, solo de vez en cuando haciendo anotaciones en su bloc de notas. Su rostro se endureció gradualmente y sus ojos se pusieron duros. Cuando la cinta terminó, permaneció largo rato en silencio, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Marian», dijo por fin, «es uno de los fraudes más cínicos que he oído en mi carrera. No solo pretenden robarte, sino arruinarte la vida por completo». «Dígame la verdad», preguntó. «¿Hasta qué punto es realista? ¿Podrían hacer algo así?» Daniel se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. El gesto fue lento, reflexivo. «Por desgracia, sí. El plan es legalmente sofisticado, pero no imposible de llevar a cabo. Las fianzas entre cónyuges por las deudas de una empresa familiar son una práctica habitual. Los bancos suelen exigir este tipo de garantías, y completar documentos después de firmarlos, aunque ilegal, es difícil de probar si se hace profesionalmente». Marian sintió un escalofrío en el pecho. ¿Y el divorcio? El divorcio en su caso es un golpe maestro. La división de bienes tiene lugar en un tribunal independiente, que no tiene en cuenta las deudas de los cónyuges con terceros. Teóricamente, podrías quedarte con la mitad de la casa y aún así tener una deuda de $500,000. ¿Así que su plan podría funcionar? Podría, subrayó Daniel con especial énfasis, si no tuviéramos esa cinta. Y ahora tienes pruebas irrefutables de un fraude deliberado. Marian sintió su primera oleada de alivio en 24 horas. ¿Entonces puedo detenerlos? No solo detenerlos, puedes volver completamente su plan contra ellos mismos. Daniel volvió a ponerse las gafas y se inclinó hacia adelante. Escucha con atención. Ahora voy a explicarte cómo convertir su arma en un escudo. Durante la siguiente media hora, Daniel repasó en detalle los aspectos legales de la situación. Explicó cómo funcionaba el fraude de quiebra, qué artículos de la ley habían infringido los conspiradores, qué protecciones tenía Marian. Su voz era tranquila, profesional, pero sus ojos estaban llenos de indignación ante la inmundicia del plan. «El punto clave», dijo, «es el momento. Planean conseguir primero tu firma en la fianza y luego modificar los documentos. Tenemos que tomar la iniciativa cuanto antes». «¿Cómo exactamente?» «Cuando Randolph te lleve a Harris para firmar, firmarás los documentos. Pero antes, haremos nuestros propios cambios que Harris no notará en su apuro. Añadiremos cláusulas que te protegerán y devolverán la responsabilidad a tu marido». Marian escuchó, sintiendo que algo nuevo se agitaba en su pecho. No solo esperanza, sino anticipación de justicia. «En cuanto al divorcio», continuó Daniel, «podemos ser proactivos, presentar primero la demanda, exigiendo una declaración financiera completa y la protección de los bienes frente a un cónyuge fraudulento. Pero ellos sabrán que yo sé lo que traman, ¿no? No inmediatamente. Lo archivaremos como precaución estándar. Son conscientes de los problemas financieros de la empresa y quieren proteger el patrimonio familiar. Solo cuando vaya a juicio presentaremos la cinta como prueba de fraude deliberado». Daniel saca unos formularios de su mesa y se pone a dibujar. «¿De cuánto tiempo disponemos?», preguntó.
Harris dijo que los documentos estarían listos mañana. Randolph quiere llevarme a verle la semana que viene. Estupendo. Eso nos da el fin de semana para prepararnos. El lunes tendré listos todos los papeles necesarios. Marianne observó cómo Daniel escribía rápidamente un plan de acción y sintió que podía respirar con normalidad por primera vez en 24 horas. La pesadilla se estaba convirtiendo en un problema que podía resolverse. El caos estaba adquiriendo estructura y lógica. Daniel dijo en voz baja, «Gracias. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «No me des las gracias antes de tiempo», replicó con seriedad. «Nos espera un periodo difícil. Randolph y Harris no son tontos. Podrían sospechar algo. Tendrás que hacer el papel de esposa desprevenida durante unas semanas». «Me las arreglaré», dijo Marianne con inesperada firmeza. «He aprendido mucho sobre mí misma desde anoche». El fin de semana transcurrió en una extraña tensión. Marianne había hecho todo como de costumbre. Limpiar la casa, cocinar, ver la televisión junto a Randolph. Pero cada movimiento, cada palabra, parecían ahora parte de un elaborado juego. Estudiaba a su marido como una actriz estudia un papel, fijándose en detalles que antes se le habían escapado. Randolph estaba tenso, aunque se cuidaba de disimularlo. Con más frecuencia de lo habitual echaba un vistazo al teléfono. Varias veces salía Meiwa a tomar el aire y, de hecho, a juzgar por los retazos de conversación, consultaba con Harris. El domingo por la noche le dijo que mañana tendrían que ir a ver a un abogado por asuntos de la empresa. «Nada complicado, querida», explicó mientras cortaba la carne en la cena. «El banco exige garantías adicionales. Procedimiento habitual. Harris lo tiene todo preparado. Solo falta firmar los papeles». Marianne asintió inocentemente. «¿Cuánto tardará? Mañana tengo mucho trabajo, así que me gustaría llegar a tiempo». «Media hora como mucho. Me encargaré de llevarte a la oficina sin llegar tarde». Sonrió, la misma sonrisa encantadora que una vez la había conquistado. Ahora había algo falso en ella, algo falso. Marianne se dio cuenta de repente de que Randolph probablemente había utilizado aquella sonrisa antes, cuando quería ocultar algo o convencerla de algo. «Por cierto», añadió, como a propósito, «Viv también estará allí. Harris quiere que todas las partes interesadas estén presentes en la firma». «¿Partes interesadas?», intervino Marianne. «¿Qué tiene eso que ver con Vivian?» «Bueno, a veces me ayuda con el papeleo de la empresa. Una especie de asesora no oficial de relaciones públicas». Era un poco exagerado, pero Marianne no discutió. Le hizo creer que se tragaba su historia. El lunes por la mañana se levantó temprano para llegar al despacho de Daniel antes de su reunión con Harris. En el despacho del abogado la esperaban documentos pulcramente preparados y una detallada sesión informativa. «Recuerda lo principal», le dijo Daniel mientras le mostraba los cambios que había que hacer en el contrato. «Todo tiene que parecer casual. Solo eres una mujer cuidadosa que quiere entender lo que firma». Le dio un bolígrafo especial con tinta de color indistinguible de la tinta normal, pero químicamente diferente. Ayudaría a demostrar más tarde que los cambios no se hicieron con la misma herramienta utilizada para imprimir el documento original. «Y recuerda», añadió a modo de despedida, «que no estás solo. Pase lo que pase en el despacho de Harris, lo sabré el mismo día». Marianne volvió a Softec y trató de concentrarse en su trabajo. Editó las instrucciones para utilizar el nuevo sistema CRM, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. A las 2:30, Randolph llamó. «Cariño, voy a recogerte. Estate lista en 10 minutos». El coche de Randolph, un Honda Accord sedán negro, se detuvo en la entrada del edificio de oficinas exactamente a las 2 en punto. Marianne subió al asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Su marido parecía concentrado, un poco nervioso, pero trató de mantener una conversación ligera. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó entrando en la calle principal. «Lo de siempre. Bob me ha encargado un nuevo proyecto. Documentación técnica para un software bancario. Interesante, pero complicado». «Eso es bueno. El trabajo me distrae de los problemas de la vida». Irónico, pensó Marianne. Eran los problemas mundanos los que ocupaban sus pensamientos en ese momento. El despacho de Cole Harris estaba en un moderno edificio de cristal en el distrito financiero de Greenville. 22º piso, ventanas panorámicas, muebles caros. Todo hablaba de una consulta de éxito y de honorarios elevados.
La recepcionista, una joven rubia, con un impecable traje de negocios, les saludó con una sonrisa profesional. Señor y señora Bailey, el señor Harris les espera en la sala de conferencias. Vivian ya estaba allí, sentada ante un largo escritorio de madera pulida, hojeando una revista. Al ver aparecer a Marianne, se levantó de un salto de su asiento y corrió a abrazar a su hermana. Marianne, ¿cómo estás, querida? Estás estupenda. El abrazo fue demasiado apretado, demasiado largo, demasiado teatral. Vivian nunca había sido especialmente cariñosa con Marianne, y ahora, de repente, había una explosión de ternura. Había un cambio en su actitud. Al parecer, la anticipación de su futura herencia la estaba haciendo más amable con su posible víctima. «Hola, Viv», respondió Marianne con la mayor naturalidad posible. «Y tienes buen aspecto». Era cierto. Vivian tenía hoy un aspecto especialmente glamuroso. Vestido nuevo, recién peinada, cuidada. Estaba claro que se preparaba para el gran acontecimiento. Harris entró unos minutos después, alto, distinguido, con un traje caro. Saludó a Marianne como si fuera una vieja conocida, aunque solo era la segunda vez que se veían. «Señora Bailey, me alegro mucho de volver a verla. Espero que el procedimiento de hoy no le quite mucho tiempo». «Espero que tampoco», respondió amablemente. Harris extendió algunos documentos sobre el escritorio. Marianne les echó un vistazo rápido. Eran formularios de fianza estándar impresos en papel con membrete del First National. Todo parecía sólido y oficial. «Se trata de lo siguiente», comenzó a explicar el abogado en tono profesional. «El banco ha accedido a ampliar las líneas de crédito de la empresa Garden Tool Imports, pero exige garantías adicionales. Como usted es el cónyuge del propietario de la empresa, su firma en la garantía reforzará considerablemente la posición del prestatario». «¿Qué significa eso exactamente para mí?», preguntó Marianne, fingiendo preocupación. «Prácticamente nada», le aseguró Harris. «Es un seguro para el banco. Si la empresa no puede devolver el préstamo, el banco tendrá derecho a recurrir a los avalistas. Pero en el curso normal de los acontecimientos no surgiría tal necesidad». Randolph asintió, apoyando las palabras del abogado. «Querida, en realidad se trata de una formalidad. Yo ya he firmado documentos similares. Ahora te toca a ti». Marianne cogió los documentos y empezó a estudiarlos. Leyó despacio, pensativa, a veces haciendo preguntas sobre terminología jurídica. Harris respondió pacientemente, pero ella se dio cuenta de que miraba el reloj. Se le acababa el tiempo. Al parecer tenía otra cita. «¿Me das un bolígrafo?», preguntó finalmente. Harris le tendió una costosa estilográfica, pero Marianne negó con la cabeza. «Gracias, pero estoy acostumbrada a la mía. Tiene una mina muy cómoda». Sacó el bolígrafo que le había dado Daniel y se inclinó sobre los papeles. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes. Primero firmó la primera página en el lugar correspondiente. Luego dio la vuelta a la hoja y fingió volver a leer la letra pequeña de la parte inferior. Aprovechando que Harris estaba explicando algo a Randolph y Vivian miraba el cuadro de la pared, Marianne modificó rápidamente el texto del contrato. Añadió unas palabras que cambiaron drásticamente el significado de una de las cláusulas. En lugar de «el avalista será plenamente responsable», ahora era «el avalista solo será responsable en la medida de su participación personal en la gestión de la empresa». Era una bomba de relojería jurídica. Como Marianne nunca había participado en la gestión de Garden Tool Imports, su responsabilidad quedaba automáticamente anulada. «Hecho», dijo, dejando a un lado el bolígrafo. Harris repasó rápidamente los documentos, comprobando que las firmas estuvieran en los lugares correctos. El texto alterado pasó desapercibido. El abogado estaba centrado en cuestiones de procedimiento, no en el contenido del contrato que estaba redactando. «Bien hecho», dijo satisfecho. «Se han cumplido todas las formalidades. Los documentos entrarán en vigor cuando se registren en el banco, lo que llevará 2 o 3 días laborables». Vivian volvió a abrazar a Marianne al despedirse. «Hasta pronto, hermanita. Quizá podamos irnos juntas este fin de semana. Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo a solas». «¿Por qué no?», aceptó Marianne. «Llámame». En el coche, Randolph estaba de muy buen humor. Tarareaba para sí, tamborileaba con los dedos en el volante al ritmo de la música de la radio. Supongo que pensó que la parte más difícil del plan se había cumplido. «¿Qué te apetece cenar esta noche?».
Sudenien preguntó, volviéndose hacia el edificio Softec. No lo sé. Algo sencillo. Esta noche estoy cansado. Quizá deberíamos pedir una pizza. Hace tiempo que no comemos comida rápida. Es una buena idea. Hablaron de comida, de planes para la noche, del tiempo. La charla familiar habitual de los matrimonios que llevan juntos más de 20 años. Nadie hubiera pensado que uno de ellos estaba planeando el asesinato financiero del otro, y el otro ya estaba tomando contramedidas. Marianne salió del coche a la puerta de su despacho y se despidió de su marido con la mano. Randolph se alejó con una sonrisa de satisfacción, y ella subió a su despacho e inmediatamente envió un mensaje de texto a Daniel. Hecho, como estaba previsto. La respuesta llegó unos minutos después. Estupendo. Ahora la clave es la paciencia. No cambies tus hábitos. Actúa con naturalidad. Marianne borró los mensajes y volvió a trabajar en la documentación técnica. Pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había sucedido en el despacho de Harris. Ya había dado el primer paso. Ahora solo era cuestión de esperar a que el enemigo descubriera que la partida no se jugaba según sus reglas. Por la noche pidieron una pizza y vieron una comedia en la televisión. Randolph estaba relajado y alegre, contando chistes que había oído en el trabajo. Marianne reía en todos los lugares adecuados, manteniendo la conversación. Un idilio familiar perfecto. Pero cuando Randolph se durmió, ella se quedó a oscuras durante largo rato, mirando al techo y reflexionando sobre sus próximos pasos. El juego acababa de empezar, y las jugadas más difíciles estaban aún por llegar. Los días siguientes transcurrieron en un cuidadoso reconocimiento. Marianne se convirtió en la detective de su propia familia, estudiando cada documento, cada recibo, cada rastro de las transacciones financieras que Randolph le había ocultado con tanto esmero. En 23 años de matrimonio, se había acostumbrado a confiar en su marido en todos los asuntos de dinero, pero ahora esa confianza se estaba volviendo contra ella misma. La oportunidad se presentó el miércoles por la noche, cuando Randolph anunció que iba a casa de un viejo amigo, Jack Morris, para celebrar su cumpleaños. Normalmente estas reuniones de hombres se prolongaban hasta bien pasada la medianoche, lo que daba a Marianne unas cuantas horas para trabajar. Acompañó a su marido hasta la puerta, le deseó que lo pasara bien, y tras esperar a que su coche doblara la esquina, se dirigió inmediatamente a la oficina. El despacho de Randolph se encontraba en el sótano de la casa. Una pequeña habitación con un escritorio, un ordenador y 2 archivadores metálicos para los archivos. Marianne rara vez había entrado aquí, solo para pasar la aspiradora o quitar el polvo. Randolph siempre había dicho que prefería sus papeles en orden y que no quería que nadie los tocara. Ahora esa precaución adquiría un significado totalmente distinto. Marianne encendió la lámpara del escritorio y empezó a examinar metódicamente el contenido de los armarios. Las carpetas estaban perfectamente etiquetadas. Impuestos 23, contratos de proveedores, extractos bancarios, seguros. Todo parecía organizado y profesional. Lo primero que le llamó la atención fue la magnitud de los problemas financieros de la empresa. Una carpeta de extractos bancarios mostraba un panorama de hundimiento gradual, pero inexorable. Hasta hace 2 años, Garden Tool Imports facturaba $1,5 millones al año. Pero cuando empezó la pandemia, la demanda de material de jardinería cayó en picado y los proveedores chinos subieron los precios por problemas logísticos. Randolph intentó mantener el negocio a flote, pidiendo préstamos a tipos de interés cada vez más altos. El préstamo del First National era solo la punta del iceberg. Marianne encontró contratos con otros 3 bancos, recibos de préstamos de particulares y acuerdos con empresas de factoring. Las deudas totales se acercaban a los $800,000, más de lo que Harris había dicho. Pero el descubrimiento más impactante fue la carpeta de bienes personales. Hacía tiempo que Randolph había empezado a gastar los ahorros familiares para mantener la empresa. Su cuenta conjunta, que hace 2 años contenía $120,000, estaba ahora prácticamente vacía. El saldo de $3,700 apenas alcanzaba para los gastos de un mes. A Marianne se le heló la sangre. No solo el negocio estaba al borde del colapso, sino que la fortuna familiar hacía tiempo que se había hecho añicos. Randolph se había gastado todos sus ahorros, incluidos los ahorros para la jubilación que había ahorrado mientras trabajaba en Softec, el dinero reservado para la vejez,
para gastos imprevistos, para necesidades médicas. Todo fue a parar al agujero negro de una empresa deficitaria. Hizo fotos de los documentos más importantes con su teléfono, con cuidado de no dejar rastro de su presencia. Cada página, cada número, todo podía ser útil ante un tribunal. Los extractos mostraban que Randolph había transferido dinero de su cuenta conjunta a las cuentas corporativas de la empresa sin su conocimiento ni consentimiento. Era otro artículo para una acusación de fraude. En otra carpeta había documentos inmobiliarios. Resultaba que la casa, que Marianne creía enteramente suya, ya había sido hipotecada 2 veces a bancos. La obligación hipotecaria total ascendía a $250,000, con un valor de mercado de la casa de $380,000. El valor neto de su principal activo se había reducido a una suma ridícula. Marianne se sentó entre estos papeles y sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Durante los últimos años había vivido bajo la ilusión de la estabilidad financiera, sin saber que su marido estaba destruyendo metódicamente los cimientos de su futuro común. Cada mes la situación empeoraba, y cada nuevo préstamo no hacía sino retrasar la inevitable catástrofe. El ordenador de Randolph estaba protegido por contraseña, pero Marianne recordó la fecha de su boda, el 18 de junio del año 2000. Al tercer intento, el sistema le permitió acceder a su correspondencia electrónica. Los correos de los últimos meses mostraban un panorama aún más sombrío. Los proveedores de Shanghái amenazaban con cancelar los contratos por retrasos en los pagos. El arrendador de un almacén exigía 4 meses de atrasos. La agencia tributaria enviaba notificaciones de multas por declaración tardía. Por todas partes, los acreedores se abalanzaban sobre Randolph, exigiendo el reembolso inmediato. Pero lo más interesante eran las cartas de Cole Harris. La correspondencia comenzó 3 meses atrás, cuando Randolph buscó por primera vez el asesoramiento de un abogado sobre la quiebra. Harris le explicó detalladamente las distintas opciones para proteger los bienes en caso de insolvencia, entre ellas transferir propiedades a familiares y hacer préstamos ficticios. Su situación no es única, escribió Harris en una de las cartas. Con una planificación adecuada, es posible minimizar las pérdidas y preservar una cantidad sustancial de activos personales. La clave está en actuar antes de que se declare oficialmente la quiebra. Lo que siguió fue un esquema detallado que Marianne ya había oído al escuchar a escondidas la conversación. Fianzas para la esposa, transferencia de bienes a testaferros, divorcio como forma de compartir responsabilidades. Todo había sido planeado de antemano, metódicamente a cada paso. La carta de hace 15 días era especialmente cínica. Recomiendo acelerar el proceso. El banco está empezando a hacer preguntas incómodas sobre el uso previsto de los fondos del préstamo. Cuanto más nos demoremos, mayor será el riesgo de que uno de los acreedores se declare en quiebra involuntaria. Marianne imprimió las cartas más importantes en la impresora que había en el despacho. Las copias en papel eran más fiables que las electrónicas, más difíciles de borrar o manipular. Cada página de correspondencia era un clavo más en el ataúd del plan de Randolph y Harris. Hojeando los archivos de su ordenador, se topó con una carpeta de fotografías. Entre las instantáneas familiares y los documentos comerciales, había docenas de imágenes de Vivian, en un restaurante, en su salón de belleza, en la cocina de su casa. A juzgar por la iluminación y la calidad, las fotos habían sido tomadas con una cámara profesional, no con un teléfono. Randolph fotografió a su hermana a propósito, y lo hizo con evidente habilidad. En algunas de las fotos, Vivian estaba en ropa de casa, relajada, riendo. La intimidad de estas fotos no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación entre ella y Randolph. El romance llevaba meses, quizá más. Mientras Marianne trabajaba en la oficina, confiando en su marido y sin sospechar que había gato encerrado, él pasaba tiempo con su hermana, planeando su futuro común a costa de ella. Marianne copió la carpeta de fotos en un pendrive. En un juicio de divorcio, esas fotos serían una prueba irrefutable de adulterio. Y el adulterio, según la ley estatal, tenía un impacto significativo en la división de bienes en un divorcio. A las 11:30 terminó el papeleo y pasó a la siguiente fase del plan. Daniel le había aconsejado que protegiera el resto de los ahorros familiares lo antes posible, antes de que Randolph tuviera tiempo de gastarlos también. Desde el ordenador de su marido, accedió a la banca en línea de su cuenta conjunta utilizando las contraseñas que había guardado.
El saldo era incluso inferior al que mostraban los extractos en papel. Solo $2,400, pero había otros 8,000 en una cuenta de ahorros de la que, al parecer, Randolph se había olvidado. Una cantidad pequeña comparada con sus ahorros anteriores, pero mejor que nada. Marian abrió una nueva cuenta en otro banco a través de Internet, a su nombre como única titular. El procedimiento duró 20 minutos. La tecnología moderna le permitía manejar los asuntos financieros desde la comodidad de su propia casa. Después transfirió todos los fondos disponibles a la nueva cuenta, dejando en la antigua solo la cantidad mínima para gastos corrientes. La operación fue legal. El dinero estaba en una cuenta conjunta y cualquiera de los cónyuges tenía derecho a disponer de él. Pero en términos de relaciones familiares, era una declaración de guerra. Randolph descubriría la desaparición del dinero unos días más tarde, cuando comprobó el saldo. Terminadas las transacciones financieras, Marian devolvió todos los documentos a su lugar, apagó el ordenador y limpió cuidadosamente las superficies de huellas dactilares. No debía quedar rastro de su presencia en el despacho, al menos no hasta que estuviera lista para revelar sus cartas. Subió al salón, se preparó un té y se sentó en una silla a reflexionar sobre la información que había recibido. La magnitud del colapso financiero superaba sus expectativas más pesimistas. Randolph no solo tenía problemas empresariales, sino que estaba al borde de la quiebra y trataba de salvarse a costa de ella. Pero ahora tenía una visión completa de lo que estaba ocurriendo. Cada deuda, cada transacción, cada acto fraudulento estaba documentado y era demostrable. El plan de Harris y Randolph se basaba en su ignorancia, pero esa ventaja ya la habían perdido. A la 1 de la madrugada, Randolph regresó, ruidoso, achispado, oliendo a cerveza y cigarrillos. Abrazó a Marian, le besó la mejilla, le contó algunas anécdotas que había oído en casa de Jack. Típica fiesta de marido tras marido, cariñosa y afectuosa. «¿Qué tal la velada?», preguntó quitándose los zapatos en el pasillo. «Leí, vi la tele, nada del otro mundo». «Es verdad, el descanso también es importante». No se había dado cuenta de que su mujer había pasado 3 horas estudiando los documentos que arruinarían todos sus planes. No se había dado cuenta de que los ahorros familiares ya habían sido trasladados a un piso franco. Seguía pensando que era una mujer ingenua y crédula a la que se podía manipular. Al acostarse, Marian escuchó la respiración constante de su marido a su lado y planeó los siguientes pasos. La información estaba reunida, el dinero asegurado, las pruebas registradas. Solo quedaba esperar el siguiente movimiento de Randolph y estar preparada para responder con pleno conocimiento de sus verdaderas intenciones. El golpe llegó una semana después, el viernes por la mañana. Marian estaba desayunando en la cocina cuando un coche del servicio de mensajería se detuvo ante la casa. El conductor le entregó un sobre grueso con los sellos del juzgado del condado. Dentro había papeles de disolución del matrimonio, presentados por Randolph Bailey contra Marian Bailey por diferencias irreconciliables. Leyó despacio cada línea, aunque el contenido no le sorprendió. Randolph exigía una división de los bienes a partes iguales, la retención del derecho a residir en la casa hasta que se completaran todos los trámites financieros y la exención de responsabilidad por las deudas contraídas después de la división de los bienes. Todo se formuló legalmente, sin emociones ni acusaciones. Divorcio consensuado entre personas civilizadas. Por supuesto, no hubo consentimiento mutuo. Marian ni siquiera conocía oficialmente las intenciones de su marido. Pero desde el punto de vista de la ley, no importaba. El Estado tenía una norma de divorcio sin culpa. Bastaba con que uno de los cónyuges declarara que el matrimonio no podía continuar. Fotografió todas las páginas de los documentos y se los envió a Daniel. La respuesta llegó media hora más tarde. «Todo va según lo previsto. Reúnete conmigo esta noche a las 16:00. Estoy preparando una sorpresa». Randolph llamó una hora más tarde, cuando Marian ya estaba en la oficina de Softtech. «Cariño, ¿has recibido los papeles del juzgado?». La voz era tentativa, casi de disculpa. «Sí», respondió ella con rotundidad. «Siento lo ocurrido, pero creo que es lo mejor para los dos. Acabamos de salir de esa relación. Nos hemos convertido en personas diferentes». «Ya veo», dijo Marian. «Supongo que tienes razón». Randolph debía de esperar lágrimas, recriminaciones, intentos de disuadirle.
La serena respuesta de su esposa lo tomó por sorpresa. ¿No estás... ¿No estás disgustado? Claro que estoy disgustado. Pero ¿de qué sirve resistirse si ya has tomado una decisión? 23 años es mucho tiempo, pero tal vez realmente es hora de seguir adelante. Me alegro de que lo veas así. Pensé que sería más difícil. Somos adultos, Randolph. Podemos manejarlo. Después de la conversación, Marianne se sentó en su despacho y se maravilló de su propia calma. Hace una semana, una noticia así la habría hecho entrar en pánico. Pero conocer los verdaderos motivos de su marido había convertido el divorcio de una tragedia personal en un trámite legal. No era la pérdida del amor lo que le dolía. El amor había muerto en cuanto se enteró de sus planes bajo la ventana del salón. Era la magnitud de la traición lo que le dolía. Darse cuenta de cuántos años había vivido en la ilusión. A las 4 de la tarde salió del despacho con el pretexto de una urgencia familiar y se dirigió a casa de Daniel. El abogado la recibió con una sonrisa enigmática y le ofreció un café. Su marido actúa con rapidez, le dijo mientras revisaba los papeles del divorcio. Pero nosotros actuamos rápido. Daniel sacó una gruesa carpeta de papeles de la caja fuerte. Esta mañana, a las 9, he presentado una contrademanda en el mismo juzgado. Marianne Bailey contra Randolph Bailey y Cole Harris por fraude, conspiración para robar bienes e incumplimiento del deber fiduciario. Marianne sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que su divorcio se complica ahora por los cargos criminales contra su marido. El tribunal congelará todos los bienes hasta que se resuelva el caso. Y lo que es más importante, hemos solicitado una orden de alejamiento inmediata de todas y cada una de las transacciones que impliquen bienes comunes. Daniel extendió los documentos sobre la mesa, explicando cada punto. Se adjunta una grabación de audio de su conversación como prueba principal. Fotografías de documentos de la oficina de Randolph corroboran la ocultación de información financiera. La correspondencia con Harris prueba que el plan fraudulento fue premeditado. ¿Qué hay de los cambios en las fianzas? Esa es nuestra base, sonrió Daniel. El examen de tinta está listo. Se confirma que parte del texto se escribió con otra tinta y en otro momento. Eso invalida todo el contrato y demuestra que se intentó falsificar. Marianne escuchó y sintió que se le quitaba de encima el peso de las últimas semanas. Por fin estaba pasando de la defensa al ataque. ¿Cuándo se enterarán de la contrademanda? Recibirán una notificación oficial el lunes por la mañana. Pero creo que se correrá la voz antes del fin de semana. La comunidad legal de Greenville es pequeña y las noticias vuelan. Daniel tenía razón. El sábado a las 9:30 de la mañana, Randolph llamó. Su voz era tensa, enfadada. Marianne, tenemos que hablar. Estaré en casa dentro de media hora. Certi, de acuerdo, respondió ella con calma. Randolph irrumpió en la casa como un huracán. Tenía la cara enrojecida por la ira y se movía con brusquedad y nerviosismo. En sus manos aferraba una impresión de documentos. Al parecer, uno de los colegas de Harris ya le había hablado de la contrademanda. ¿Qué demonios es esto?, gritó agitando los papeles. ¿Me estáis demandando? ¿Por qué? Marianne se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y miró a su marido sin expresión. Por intento de estafa, por robarnos nuestros ahorros, por engañarme con mi hermana. ¿Dónde? Randolph hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Cómo voy a saberlo? Marianne sacó su teléfono y encendió la grabación de su conversación con Harris y Vivian. Desde aquí. La voz de Randolph sonó claramente por el altavoz. Marianne es crédula. Firmará cualquier documento si le digo que es necesario para los negocios. El rostro de su marido se volvió gris. Se hundió en la silla de enfrente, como si las piernas ya no le sostuvieran. ¿Estabas escuchando a escondidas? Accidentalmente, pero el tiempo suficiente para darme cuenta de todo tu plan. Marianne apagó la grabación y guardó el teléfono. 800,000 de deuda, Randolph. Nos hemos quedado sin ahorros. La casa está hipotecada. Todo para empezar una nueva vida con Vivian a mi costa. Mary, mira. La voz de Randolph se volvió suplicante. Sí, tenemos problemas. Sí, he cometido errores. Pero podemos arreglarlo. Retira la demanda y encontraremos otra solución. ¿Qué solución? Llevas 3 meses planeando endeudarme y huir con mi hermana.
Viv no tiene nada que ver con esto. Es mi decisión, mi responsabilidad. Mary Ann soltó una carcajada corta y sin humor. Claro que lo es. He visto tus fotos en el ordenador. Eran muy románticas. Randolph se cubrió la cara con las manos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una casa? Te lo daré todo. Solo retira los cargos. Quiero justicia y quiero que rindas cuentas por lo que hiciste. Sonó el teléfono de Randolph. Miró la pantalla y frunció el ceño. Harris, murmuró y contestó. ¿Cole? Sí, ya lo sé. Mi mujer y yo estábamos hablando. La voz de Harris era audible, incluso a distancia. Alta, agitada. Randolph, voy a dejar este caso. Inmediatamente. Tengo una reputación. No puedo permitirme formar parte de un circo como este. Pero acordamos procedimientos estándar de protección de activos. No fraude de audio y escritura. Búscate otro abogado. Harris colgó. Randolph bajó lentamente el teléfono hasta la mesa. Nos ha abandonado, dijo en voz baja. Una rata huye de un barco que se hunde, comentó Marian. Muy inteligente por su parte. Sonó el timbre. Marian fue a abrir, dejando a Randolph sentado en la cocina. Vivian estaba en el umbral, despeinada, sin maquillaje, con ropa casera. Era evidente que había viajado hasta aquí con prisas. ¡Mary!, exclamó, irrumpiendo en la casa. ¿Qué está pasando?, llamó Randy, diciendo tonterías sobre el juicio y los cargos. Entras, hermanita. Justo a tiempo. Vivian entró en la cocina y vio a Randolph. Tenía la cara gris y los hombros caídos. Exactamente lo contrario del hombre de negocios seguro de sí mismo que ella conocía. Randy, cariño, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Marian lo sabe todo, respondió cansado. Las grabaciones, los documentos, el plan, todo está al descubierto. Vivian miró a su hermana con desconcierto. ¿Qué cinta? Marian volvió a encender el teléfono. La voz de Vivian desde el altavoz sonó coqueta. Marian es tan ingenua. Recuerdo que cuando era niña podía convencerla de cualquier cosa. El rostro de la hermana menor palideció lentamente al darse cuenta de la magnitud del desastre. ¿Nos estabas grabando? Accidentalmente escuché tu conversación con Harris. Decidí grabar los detalles de vuestro plan. Vivian se dejó caer en la tercera silla, mirando a Marian y a Randolph. ¿Y ahora qué? Los dos responderéis ante el tribunal, dijo Marian con calma. Randolph por fraude y malversación. Tú por complicidad en un plan fraudulento. Pero yo no hice nada. Solo escuché sus planes. Participaste activamente en el plan. Usted dio consejos. Planeaste cómo ibas a gastar el dinero que obtuviste de la venta de mi casa. Eso se llama complicidad. Vivian se volvió hacia Randolph. Randy, dile que yo no tuve nada que ver. Pero Randolph permaneció en silencio, mirando al suelo. Vivian empezó a darse cuenta poco a poco de que no estaba tratando con un empresario de éxito, sino con un hombre en bancarrota que intentaba salvarse a costa de su mujer. ¿Y el dinero?, preguntó en voz baja. Dijo que tenía ahorros. No hay dinero, contestó Randolph. Está todo gastado en la empresa. 800,000 en deudas. ¿800,000? Vivian se puso aún más pálida. Dijiste 300. Dije muchas cosas. No todo resultó ser cierto. Vivian se levantó de la silla balanceándose. Entonces, ¿no habrá casa? ¿No habrá dinero? ¿Ningún viaje a Europa? Nada de eso, confirmó Marian. Pero habrá juicio, abogados y, probablemente, cárcel. Su hermana pequeña la miró con odio. Lo has echado todo a perder. Podríamos haber sido felices. A mi costa, le recordó Marian. La felicidad construida sobre el dolor ajeno no dura mucho. Vivian se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, dando un portazo. Su coche rojo salió de la entrada con un chirrido de neumáticos y desapareció al doblar la esquina. Randolph y Marian permanecieron sentados a la mesa de la cocina en silencio. Al otro lado de la ventana brillaba el sol de otoño. Los pájaros cantaban en el jardín, la vida seguía. Pero para su familia, esa vida había terminado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Randolph. Habrá juicio, respondió Marian. Y justicia. El juicio se fijó para el 27 de noviembre, martes, a las 10 de la mañana.
El juzgado del condado de Greenville se encontraba en un edificio de ladrillo rojo del siglo XIX, un edificio sólido que inspiraba respeto por la ley y la justicia. Mary Ann subió los escalones de la entrada principal con Daniel, sintiendo una extraña mezcla de excitación y alivio. Por fin había llegado la hora de la verdad. La sala no estaba completamente llena. El caso de fraude familiar no atraía la atención masiva del público. En primera fila estaban Randolph y el abogado que había contratado para sustituir a Harris, que había huido. El nuevo abogado defensor, Michael Graham, parecía cansado y no muy seguro de sus posibilidades. Al parecer, las pruebas contra su cliente eran tan claras que solo le quedaba pedir clemencia. Vivian estaba sentada en la tercera fila, sola, con un traje negro y gafas oscuras. Había cambiado considerablemente en el último mes y parecía mayor de sus 35 años. La aventura con Randolph había terminado el mismo día en que salió a la luz el verdadero estado de sus finanzas. Nadie volvió a verlos juntos. El juez del caso era Robert Hamilton, un hombre de 60 años, barba canosa y mirada severa. En sus 30 años en los tribunales, había juzgado miles de conflictos familiares y se había labrado una reputación de funcionario de la ley honesto pero inflexible. Este hecho tranquilizó bastante a Marian. No cabía esperar parcialidad por parte de Hamilton. Este es el caso Bailey contra Bailey, anunció el juez poniéndose las gafas. El demandante acusa al demandado de fraude, conspiración para robar bienes e incumplimiento del deber fiduciario. Al mismo tiempo, está pendiente la reconvención del demandado por disolución del matrimonio. El procedimiento duró la primera media hora. Se leyeron los cargos, se confirmaron las credenciales de los abogados y se explicaron los derechos de las partes. Trabajo rutinario que precedía a la acción principal. Marian escuchaba y repetía mentalmente el testimonio que había preparado con Daniel. El primero en hablar fue el fiscal, James Anderson, un abogado joven pero ambicioso para quien este caso era una oportunidad de demostrar su profesionalidad. Expuso los cargos de forma clara y metódica. Randolph Bailey, al borde de la quiebra, había ideado un plan para transferir las deudas de su empresa a su mujer mediante fraude y falsificación de documentos. Señoría, dijo Anderson mientras paseaba al jurado, el acusado ocultó sistemáticamente a su esposa la verdadera situación financiera de la familia. Gastó sus ahorros conjuntos para cubrir las pérdidas de su empresa y planeó dejar a su esposa con deudas por valor de $800,000. El fiscal presentó pruebas clave. Una grabación de audio de la conversación de los conspiradores, documentos de la oficina doméstica de Randolph y los resultados de un examen de la tinta del acuerdo de fianza. Cada prueba fue comentada extensamente, explicando su importancia para el caso. Cuando llegó el turno de reproducir la grabación de audio, se hizo un silencio absoluto en la sala. Las voces de Randolph, Vivian y Harris sonaban claras, cada palabra perfectamente audible. Mary Ann observó el rostro de su marido. Estaba sentado con la cabeza gacha, sin levantar los ojos hacia el juez o el jurado. Mary Ann es crédula. Firmará cualquier documento si le digo que es necesario para los negocios. La voz de Randolph desde el altavoz sonó especialmente cínica en el solemne silencio de la sala. Uno de los miembros del jurado, una anciana con chaqueta azul, movió la cabeza con evidente desaprobación. Otro, un hombre de mediana edad, anotó algo en un cuaderno. La reacción del jurado era previsible. Un plan para engañar a un cónyuge era aborrecible para las personas que a su vez estaban casadas o casados. La experta en tinta se presentó como la doctora Elizabeth Morgan, forense con 30 años de experiencia. Explicó cómo los análisis químicos demostraban que los cambios en el contrato de fianza se habían hecho con una tinta diferente y en un momento distinto al del texto principal. Hubo un intento de alterar el documento, concluyó la doctora Morgan. El texto original fue alterado después de la firma para ampliar la responsabilidad del fiador. El abogado de Randolph, Michael Graham, intentó cuestionar la legitimidad de las pruebas. Alegó que Marian no tenía derecho a copiar documentos del despacho de su marido sin su consentimiento, pero el juez rechazó esta objeción. Los cónyuges tienen derecho a acceder a los registros financieros familiares. Además, añadió el juez Hamilton, la señora Bailey estaba actuando para proteger sus propios intereses cuando recibió información sobre el fraude que se estaba planeando contra ella. Cuando el fiscal terminó de presentar las pruebas, la defensa tomó la palabra. Graham intentó presentar las acciones de Randolph
como un intento desesperado de salvar la empresa familiar y no como un fraude malintencionado. Habló de las dificultades de la iniciativa empresarial, del impacto de la pandemia en la economía y de la presión de los acreedores. Mi cliente cometió errores, admitió Graham, pero fueron los errores de un hombre desesperado, no de un estafador calculador. Intentaba salvar el trabajo de su vida y asegurar el futuro de su familia. Sin embargo, los argumentos de la defensa parecían poco convincentes con el telón de fondo de la conversación grabada. Demasiados detalles apuntaban a la premeditación del plan. Demasiado cínicos eran los comentarios sobre la ingenua esposa. Marian fue llamada a declarar a las 12:30. Subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Daniel le hizo preguntas metódicamente, reconstruyendo la cronología de los hechos desde la primera sospecha hasta el descubrimiento de todo el alcance del engaño. «Señora Bailey, ¿estaba al corriente de los problemas financieros de la empresa de su marido?», preguntó Daniel. «No. Randolph habló de dificultades temporales, pero nunca mencionó cantidades concretas de deuda o la amenaza de quiebra. ¿Y sobre el hecho de que los ahorros de su familia se estaban gastando para mantener el negocio en marcha? No lo hice. Confiaba en mi marido en cuestiones financieras y no comprobaba el estado de nuestras cuentas». «¿Cómo se sintió cuando se enteró del plan para transferirle las deudas de la empresa?». Marian hizo una pausa, buscando las palabras. «Conmoción, dolor, una sensación de traición absoluta. 23 años de matrimonio y resulta que yo solo era un instrumento de mi marido para resolver sus problemas financieros». Graham intentó desacreditar su testimonio, insinuando una posible venganza por la aventura. Pero Marian respondió con calma y coherencia, sin dar motivos para poner en duda la sinceridad de sus motivos. «La venganza no tuvo nada que ver», dijo. «Simplemente no quería ser víctima de un fraude y perder todo lo que había ganado durante años de trabajo honrado». El juicio culminó con el testimonio del propio Randolph. Graham le aconsejó que no testificara, pero Randolph insistió, al parecer con la esperanza de suavizar la sentencia con una disculpa personal. Fue un error. En el interrogatorio del fiscal, Randolph se mostró confuso en su testimonio. Se contradijo y no pudo explicar muchos detalles del plan. Sus intentos de restar importancia al papel de Vivian en el plan fueron especialmente poco convincentes. «Señor Bailey», le preguntó Anderson, «¿cuánto tiempo hace que mantiene una relación con la hermana de su esposa?». Eso es irrelevante», respondió Randolph. «Tiene todo que ver. ¿Planeaba divorciarse de su mujer para casarse con su hermana? El divorcio se debió a problemas familiares, no a la relación con Vivian. Pero en la conversación grabada hablan de planes para pasar juntos la luna de miel en Europa, ¿verdad?». Randolph se calló, dándose cuenta de que caía en una trampa. Cada respuesta que daba solo confirmaba la intencionalidad del plan fraudulento. Vivian también fue llamada a declarar, aunque no había cargos penales contra ella. Intentó presentarse como una víctima inocente del engaño de Randolph, alegando que no entendía el verdadero significado de los planes que se estaban discutiendo. Creía que hablaban de formas legales de proteger los bienes en caso de quiebra, dijo sin mirar a Marian. Randolph no me dijo que perjudicaría a Mary, pero las grabaciones de sus propias declaraciones desmentían esas afirmaciones. Había demasiados detalles de los que ella había hablado. Había participado demasiado activamente en la planificación como para alegar ignorancia. El alegato de las partes duró otra hora. El fiscal pidió la pena máxima para Randolph y la indemnización completa para Marianne. La defensa pidió que se tuvieran en cuenta los remordimientos del acusado y las difíciles circunstancias familiares. El jurado se retiró a deliberar a las 4:30. Marianne esperó en el pasillo del tribunal con Daniel, bebiendo café de la máquina e intentando calmar los nervios. El resultado era obvio, pero la declaración formal de culpabilidad seguía importando. 1 hora y media más tarde, regresó el jurado. El presidente del tribunal, un hombre de traje y corbata, se levantó para anunciar el veredicto. Por el cargo de fraude, culpable. Por el cargo de conspiración para robar, culpable. Por el cargo de incumplimiento del deber fiduciario, culpable. Randolph permaneció inmóvil, como si no hubiera oído las palabras. Graham le dio una palmada en el hombro, un gesto de simpatía profesional. El juez Hamilton levantó la sesión para preparar la sentencia.
La sentencia se aplazó hasta la semana siguiente, pero el fallo sobre la parte civil del caso se anunció inmediatamente. El matrimonio entre Randolph Bailey y Marianne Bailey queda disuelto, anunció el juez. Los bienes se dividen de la siguiente manera. El demandante recibe la casa familiar, el automóvil Honda Accord y los ahorros conjuntos restantes. El demandado recibe la empresa Garden Tool Imports con todos sus activos y pasivos. Era exactamente el acuerdo que Marianne y Daniel habían esperado. La casa valía $380,000, pero estaba grabada con una hipoteca de $250,000. El valor neto de su parte era de $130,000, suficiente para empezar una nueva vida. Randolph, por su parte, tenía una empresa con deudas de $800,000 y activos que no superaban los $100,000. La quiebra era inevitable, pero ahora todas las deudas recaían sobre él personalmente. Además, añadió el juez, el demandado deberá pagar al demandante $50,000 en concepto de indemnización por daños morales. Marianne salió del juzgado a las 6:30 de la tarde. El aire de noviembre era frío y fresco, y las farolas ya estaban encendidas, iluminando las aceras vacías. Daniel la acompañó hasta su coche, satisfecho con el resultado del caso. Ha salido mejor de lo que esperábamos, dijo. La casa, la indemnización y la protección por quiebra. No es un mal comienzo para una nueva vida. Gracias, Daniel. Nunca podría haberlo hecho sin tu ayuda. Lo hiciste por tu cuenta. Yo solo ayudé a hacerlo legal. Marianne subió a su coche, ahora oficialmente suyo, y condujo a casa. La casa que ahora era solo suya. Randolph ya se había mudado durante los trámites legales, llevándose sus pertenencias. La casa estaba vacía, pero no parecía sombría. Al contrario, había una sensación de libertad y nuevas posibilidades. No volvió a ver a Vivian. Su hermana había desaparecido de su vida tan repentinamente como una vez había aparecido con sus peticiones y problemas. Se decía que había vendido el salón de belleza y se había trasladado a otro estado. Tal vez fuera lo mejor para ambas. Marianne preparó té, se sentó en el salón en la misma silla en la que se había enterado de los planes de su marido hacía un mes y medio. En aquel momento, el descubrimiento le había parecido el fin del mundo. Ahora parecía el principio de algo nuevo, aterrador pero prometedor en cuanto a la libertad de elección. A los 58 años, empezaba de nuevo su vida. Sin ilusiones, sin gafas de color de rosa, pero con una clara comprensión de su propio valor y del derecho a la felicidad.